Esta es la primera charla que estamos organizando con el Pilar de Equidad de Género del Instituto Nacional y la Universidad de Chile en torno al 8M. Ya, yo les voy a presentar a Alejandra Misala Salces, que como ustedes pueden ver ahí, es directora del Instituto de Educación y CIAE, profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y les va a hacer una charla en torno a estereotipos de género en educación y las consecuencias que estos estereotipos tienen. La idea es que la expositora nos presente su charla y que después vamos a tener una ronda chiquitita de preguntas por si ahí les queda una duda o algo que quieran comentar o decir. ¿Ya? Eso, chiquillos. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les voy a mostrar distintos resultados de estudios que hemos hecho en la Universidad de Chile respecto del tema de estereotipos de género. Pero primero quiero entrar a explicarles qué son los estereotipos de género. Dale la próxima. Entonces, esto es lo que voy a hablarles. Primero hablarles sobre los estereotipos de género y después mirar cómo se manifiestan en educación, que es el tema de la charla. Y cómo se manifiestan en la escuela, en los liceos, cómo se manifiesta también en los hogares, desde el punto de vista de los padres. Y luego, vinculado a eso, ¿qué pasa con hombres y mujeres cuando tienen que enfrentarse a situaciones competitivas? Por ejemplo, la PSU es un típico ejemplo, que es una prueba competitiva porque necesitas los puntajes para entrar a la universidad y con altas consecuencias, porque efectivamente de eso depende muchas veces tu ingreso a la universidad. Y luego finalmente mirar las consecuencias que eso tiene en dos elementos en este caso, en cómo mujeres y hombres elegimos carreras universitarias y cómo eso redunda en el mercado laboral y en los sueldos y en las brechas de salario y todas las cosas que se observan en la vida diaria. Entonces veamos con la primera lámina. Aquí esta lámina es para explicarles cómo funcionan los estereotipos de género. Básicamente los estereotipos de género, los estereotipos en general, son creencias que las personas tenemos respecto de, en este caso, qué es lo que debieran hacer las mujeres y qué es lo que debieran hacer los hombres. ¿Qué es lo adecuado de las mujeres? ¿Qué es lo adecuado de los hombres? Pero son creencias, y esas creencias son construidas socialmente. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí, este es un ejemplo nomás, es unas niñas pequeñas de enseñanza básica que fueron a un taller de verano respecto de comportamiento de los animales, una área científica. Entonces, cuando llegaron, les pidieron que dibujaran un científico y ahí está el caso de una niñita y dibujó ese científico que ustedes ven ahí. Dice, es gordo porque no tiene tiempo para hacer ejercicios, su ropa le queda chica y está gastada porque no tiene tiempo para ir a comprar la ropa. Y luego le preguntan, ¿cómo funcionan los científicos? ¿Qué hacen? Y dice, bueno, ellos son bien ermitaños, están en su laboratorio experimentando distintos tipos de pociones. Y finalmente le preguntan, ¿qué hace un científico o qué es un científico? Y dice, mira, un científico es alguien que hace preguntas y luego hace experimentos y estudios para encontrar una respuesta a esas preguntas. Y el nombre del científico que ella dibuja se llama Michael Reese. Después de una semana de estar en este taller de científicos sobre el comportamiento de los animales, en que las dos profesoras eran mujeres, la misma niñita dibujó lo que está abajo. Dice, se fijan que ahora es una mujer, la científica, dice, ellos aprenden, los científicos aprenden. En la segunda dibujo, dice que los científicos hacen muchas cosas. Y si ustedes se fijan, hay un hombre y una mujer. Y finalmente, vuelve a tener la misma descripción de qué hace un científico, que es correcta esa definición, pero el nombre del científico ahora es Gabriela Quintana. Entonces,
está la creencia de que los científicos son ermitaños, son hombres, hacen cosas en los laboratorios, medios escondidos, medios no relacionados con el mundo, y luego un cambio fundamental en esa percepción solo porque experimentó algo diferente. Entonces, los estereotipos, esas creencias, nos hacen funcionar, nos hacen comportarnos de determinada forma, que en el fondo es como una profecía autocumplida, ¿ya? Entonces, la siguiente, ¿en qué se manifiestan, por ejemplo, los estereotipos? En brechas de género, en resultados de pruebas de matemáticas. Lo que tengo aquí es el resultado de la prueba PISA de matemáticas del año 2018, pero fíjense, todas las barras azules que están hacia abajo son países donde a las mujeres les va peor que a los hombres. Las barras que son celestes son países donde mujeres y hombres tienen los mismos puntajes. Y las barras hacia arriba son las oscuras, las azules oscuras, son países donde las mujeres lo hacen mejor que los hombres en la prueba PISA de matemáticas. Entonces, lo que uno observa es que esto no es siempre así. No es que en todas partes, en todos los países, las mujeres tienen peores resultados. Por ejemplo, en este caso, en la prueba de matemáticas, que es una prueba estandarizada, no sé si alguna vez ustedes lo tuvieron que dar, es una prueba que dan los estudiantes de 15 años de muchos países, todos los países que están aquí. Dame la siguiente. Entonces, vinculando ahora los estereotipos de género con estos resultados en matemática, hay estudios que han tratado de entender por qué algunos países tienen resultados con brechas en contra de las mujeres y por qué hay países que no tienen diferencias o que tienen brechas a favor de las mujeres. Y los estudios lo que han mostrado es que esas brechas están vinculadas a cómo el país funciona desde el punto de vista de las oportunidades económicas y sociales que tienen las mujeres. En países donde hay una mayor participación laboral femenina, donde hay más mujeres, por ejemplo, diputadas y senadoras, donde hay más mujeres que dirigen empresas, esa brecha es menor. Esto es una correlación, no es una causalidad lo que les estoy hablando, es una correlación. Y en cambio hay países donde las mujeres tienen una menor participación en distintos ámbitos de la sociedad, la brecha es mayor. Entonces, lo que estoy diciendo es que en general la brecha de género en resultados de matemáticas está correlacionado respecto de cómo los países funcionan en relación a los hombres y las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, están los números. El gráfico ese que está al lado derecho relaciona la participación laboral femenina con la brecha de género en la prueba PISA de matemáticas. Y lo que muestra es lo que yo les decía antes. En países donde hay una mayor participación laboral femenina, o sea, más mujeres participan en el mercado laboral, la brecha es a favor de las mujeres, o hay una mayor brecha a favor de las mujeres. Y no se correlaciona, que es el gráfico de la izquierda, con cuán bien les va a los países en la prueba PISA de matemáticas. O sea, hay países que tienen altos puntajes, porque se saca siempre un promedio por país, altos puntajes en la prueba de matemáticas y sin embargo tienen altas brechas. O países que tienen menores puntajes, tienen bajas brechas. O sea, no hay una relación con cómo le va al país en la prueba de matemáticas. La siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manifiestan estos estereotipos de género? Aquí yo lo estaba vinculando con las pruebas de matemáticas, porque en general en educación están muy vinculados los estereotipos de género a las matemáticas. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos estereotipos a nivel de educación? El próximo, por favor. Hay un estudio que nosotros hicimos con unos colegas de la Universidad de Chile, en que trabajamos con una muestra de estudiantes de pedagogía básica de 17 universidades distintas, y lo que hacíamos era que les poníamos un caso, que era un caso inventado, de un niño o de una niña que tenía
problemas en sus clases de matemáticas, que estaba con dificultades para aprender, que habían hablado con los padres, pero que no había habido mejoras, y después de describirle este caso, la única diferencia entre los casos era que uno se llamaba Marcelo y el otro caso se llamaba Marcela. O sea, toda la diferencia en la descripción que veían los estudiantes de pedagogía. Y a cada estudiante le llegaba un solo caso, o de un hombre o de una mujer. Y después les hacíamos preguntas. Y lo que el tipo de pregunta era, ¿usted cree que este estudiante, imagine que este es un estudiante suyo, o una estudiante suyo, y que, ¿qué piensa usted que se puede hacer? ¿Cree que va a poder superar estas dificultades? Y después le preguntábamos cómo cree que le va a ir en otras materias, en otras disciplinas, no solamente en matemáticas. Y lo que encontramos es que existía un fuerte sesgo de género. ¿En qué sentido? En que estos estudiantes de pedagogía, futuros profesores y profesoras, asignaban expectativas de rendimiento en matemáticas mucho menor a las mujeres. Por ejemplo, pensaban que las mujeres no iban a superar estos problemas que estaban teniendo en matemáticas, pero sí los hombres. Y es más, y esto yo lo encuentro más complejo, extrapolaban los problemas de matemáticas que estaban teniendo hoy día las mujeres a otras materias, no así en el caso de los hombres. Y eso era solamente sesgos de género. Hicimos el mismo ejercicio con lenguaje, porque dijimos, bueno, ocurrirá lo mismo en lenguaje, y no encontramos ninguna diferencia entre lo que pensaban estudiantes de pedagogía que pasaba con hombres y con mujeres. O sea, son sesgos asociados básicamente a mujeres y matemáticas. La siguiente, por favor. Este es otro estudio que hicieron unos colegas míos del Instituto de Estudio Avanzado en Educación de la Universidad de Chile, y que ellos lo que hicieron fue seleccionar aulas de matemáticas. Llegaron a 2.295 estudiantes, casi 2.300 estudiantes, de séptimo básico y de tercero medio, en 42 liceos y escuelas de tanto municipales como particular subvencionadas. Y lo que ellos hicieron fue grabar videos de las clases de matemáticas, más o menos de 80 minutos cada video, y los analizaron. Y se analizan usando protocolos de análisis de clases, que existen esos protocolos. Y lo que trataban de mirar era la interacción entre los y las estudiantes y los y las profesoras en las clases de matemáticas. Entonces, luego graficaron esos como tratando de mirar como un sistema como de redes sociales, de cómo se relacionaban profesores y profesoras con estudiantes, hombres y mujeres. ¿La siguiente? Entonces, ¿qué encontraron? Que las niñas interactuaban menos frecuentemente con su profesor o profesora, porque no dependía de si era profesor o profesora, de matemáticas, en interacciones de diverso contenido. ¿Qué significa diverso contenido? Desde que levantaba la mano para preguntar algo que no estaba entendiendo, o para que el profesor hacía una pregunta y levantaba la mano para responder, o cualquier tipo de interacción. Y lo que se encontró que tanto en las interacciones que eran iniciadas por él o la estudiante, o sea, el estudiante levanta su mano para pedir la palabra, o por el profesor, había un 23% menos de interacciones totales con niñas que con niños. Y eso no tenía que ver, porque es importante, ni con el rendimiento del estudiante, ni con la distancia a la que estaba del profesor en la sala de clase, porque tú puedes decir muchas veces, y los profesores cometemos, y yo también soy profesora, cometemos el error de a lo mejor interactuar mucho más con los estudiantes que están cerca, pero no tenía que ver con eso, tampoco tenía que ver con el rendimiento. Ahora, también ellos encontraron que había diferencias entre las distintas aulas que ellos analizaron. Habían aulas donde había mucho más inclusión de las niñas que en otras. Y eso no dependía si era profesor hombre o profesora mujer. O sea, esto no es algo que
tienen más los profesores hombres, por ejemplo, que las profesoras mujeres. Es un tema que tiene que ver con estereotipos y tiene que ver, que es bien importante tenerlo claro, con estereotipos que todos tenemos, me incluyo absolutamente, y que son inconscientes. Y por tanto, muchas de las cosas que estamos conversando y que van a estar ustedes conversando esta semana tiene que ver con hacer conciencia de eso, para que no funcionemos en base a estereotipos. Siguiente. Pero también los padres tenemos estereotipos. Este es un estudio que hizo la OSD cuando los estudiantes de distintos países del mundo dan esta prueba PISA, que lo dan a los 15 años, como les contaba, le hacen un cuestionario a los padres y a las madres. Y una de las cosas que le preguntan en ese cuestionario es si esperaban que su hijo o su hija, la que estaba dando la prueba PISA ese año, iba a estudiar una carrera STEM. Las carreras STEM son carreras que están vinculadas con ciencias, con ingeniería, con matemática, ¿ya? Con tecnología. Esas son las carreras STEM. Entonces le preguntan si pensaba que su hijo o su hija iba a estudiar una carrera STEM. Y ahí están los resultados para distintos países del mundo. La gracia es que estos resultados están hechos para padres y madres cuyos hijos e hijas tenían similares puntajes en las pruebas de ciencia y en las pruebas de matemáticas. O sea, no está vinculado con que era peor o mejor, digamos, las habilidades que tenía el estudiante para esas materias. Y lo que uno encuentra en el caso de Chile, la barra azul llega hasta 17%. Entonces, la lectura de eso es que los padres y madres del 17% de las niñas que dieron la prueba PISA ese año pensaban o esperaban que sus hijos, hijas, estudiaran una carrera STEM. Y en el caso de los hombres, el triangulito que ustedes ven, no es triangulito, que está, el negro que está en el 50, entendíamos que el 50% de los estudiantes hombres, sus padres y sus madres pensaban que ellos podían seguir una carrera STEM. Entonces, fíjense también, las expectativas de los padres están afectadas por estereotipos, porque, repito, aquí estamos comparando niños y niñas que tienen los mismos puntajes en las pruebas. Por tanto, no es que yo espero porque mi hija no es muy buena para las matemáticas que estudie otra carrera, sino que siendo igualmente buena para las matemáticas, pienso que no va a estudiar una carrera vinculada con matemáticas. Entonces, ¿y por qué importan las expectativas? Porque las expectativas construyen realidad. Si yo no espero, entonces yo tampoco le incentivo, tampoco le abro opciones, no conversamos de eso, más bien de pensar de cuáles son otras carreras más bien que podría estudiar. Siguiente. Entonces todo esto que va pasando tanto en los hogares como en las escuelas genera ciertos comportamientos que a veces se asumen como si fueran innatos, pero no son innatos, son construidos socialmente. Siguiente. En particular, el comportamiento que tenemos hombres y mujeres respecto a las pruebas competitivas con altas consecuencias. Como les dije al principio, una típica prueba competitiva con altas consecuencias es la PSU, que ahora tiene otro nombre, pero básicamente es una prueba, ¿no es cierto?, que requiere cualquier estudiante, hombre o mujer, que quiera ingresar a las universidades, ¿no es cierto? Y cada vez hay más universidades que exigen la PSU. Entonces, aquí esto se vincula con otro concepto que se llama amenaza de estereotipo. ¿Qué es una amenaza de estereotipo? Es que hay un miembro de un grupo social que puede ser, ya les voy a decir, no tiene que solamente ver con las matemáticas, esto o con género, un grupo social discriminado está en riesgo de confirmar como una característica propia, real, algo que tiene más que ver con un estereotipo negativo. Por ejemplo,
Uno puede pensarlo entre hombres y mujeres en matemáticas, puede pensarlo entre blancos y negros en determinados países, puede pensarlo entre pobres y ricos. Son grupos sociales estereotipados. Entonces hay una idea, un estereotipo de cómo esas personas se comportan y por tanto afecta eso el comportamiento. Y en realidad, ¿qué es lo que termina pasando? Que las mujeres en general tenemos mucho menor autoconfianza en nuestros conocimientos de matemáticas. Y también un concepto que se conoce como ansiedad matemática, una mayor ansiedad matemática. La ansiedad matemática tiene que ver con que te produce una sensación de ansiedad tener que resolver problemas de matemáticas. Por lo mismo, por lo que estamos hablando hasta hace poco. Entonces, lo que puede terminar pasando es que estas pruebas pueden subestimar la habilidad cognitiva real de un grupo estereotipado. Entonces, si pensamos que las mujeres son malas para las matemáticas, eso puede efectivamente afectar los resultados de las mujeres en matemáticas. También se observan diferencias de género en aversión al riesgo, o sea, en la intención de enfrentarse a situaciones riesgosas y enfrentarse a situaciones competitivas. Pero de nuevo, esto tiene que ver con cómo son construidas socialmente estas cosas. Respecto de los grupos estereotipados, les puedo contar, por ejemplo, que uno de los trabajos que yo estoy citando ahí, el trabajo de Xi, es un estudio que se hizo en una universidad norteamericana, donde se seleccionó en el primer año de universidad a estudiantes, mujeres asiáticas, que habían entrado a la universidad, y se seleccionó a aquellas que tenían puntajes muy parecidos de ingreso a la universidad. Y se dividieron aleatoriamente en 3 grupos, esta cantidad de estudiantes mujeres, todas de origen asiático, ¿ya? Se les dividió en 3 grupos. La prueba era idéntica, la prueba que les aplicaron era idéntica, pero al inicio de la prueba, a uno de los grupos le hacían muchas preguntas que tenían que ver con reconocer su carácter que tenía ascendencia asiática. De dónde vienen tus padres o tus abuelos, muchas preguntas que tenían que ver con su ser asiático. Después al otro grupo le hacían preguntas que tenían que ver con ser mujer. ¿Cómo te sientes siendo mujer en esta universidad? ¿Cómo te fue? Todo tenía que ver con el ser mujer. Y al tercer grupo le preguntaron puras cosas administrativas, que dijera la dirección, su teléfono, cosas completamente neutras administrativas. Y a los 3 grupos se les aplicó la misma prueba. ¿Qué creen que pasó? Las que les habían remarcado su origen asiático les fue mejor que a las que le habían hecho solamente preguntas administrativas, y a esas les fue mejor que a aquellas que le habían remarcado su ser mujer. Entonces, fíjense, estudiantes de la misma universidad habían ingresado con puntajes similares, estaban dando la misma prueba, y el solo hecho de remarcarle distintas características de ella hacía que les afectara en los resultados. ¿Y eso por qué tiene que ver? Por lo que estábamos diciendo un poquito antes, que cuando el grupo es estereotipado, existe una sobrecarga de la memoria de trabajo por estrés. Entonces, cuando tú estás estresado o estresada, tu memoria de trabajo está siendo usada no solamente en poder responder la prueba, sino en ver cómo te vas a arreglar, dado que tú a lo mejor no tienes las mismas habilidades que las otras personas que están dando la prueba para sus resultados. Y finalmente les cuento que eso, una forma de mostrar que eso es construido socialmente, este otro trabajo, el que estoy mencionando al final, que son diferencias entre hombres y mujeres frente a situaciones competitivas. Y este es un estudio súper interesante que se hizo en 2 sociedades distintas, una sociedad matriarcal, la sociedad matriarcal es la CASI, la India,
y una sociedad patriarcal, que es la de Tanzania. Y el ejercicio era que había unos canastos a los cuales había que invocar una pelota. Y cada vez que una persona sola, sin competir con nadie, invocaba una pelota, se le pagaba, por decir algo, 1. Tú ganabas 1. Pero si invocabas la pelota, compitiendo con otro, y ganabas, te daban 3 por cada pelota invocada. O sea, era realmente más atractivo, en términos de premio, competir con alguien. Bueno, lo que pasó es que en la tribu Masái, que es una tribu patriarcal, la mayoría de los hombres quisieron competir y muy pocas mujeres quisieron competir. Preferían invocar solas. Y en la tribu que era matriarcal, la Khasi, en India, fue exactamente el contrario. Eran mayoritariamente las mujeres las que quisieron competir. Con eso lo que uno muestra es que estas cosas son construidas socialmente. Entonces, no es que son innatas, no son por naturaleza, sino que son socialmente construidas. Siguiente. Bueno, ejemplo que en Chile. Estos son los resultados del CIMSE en matemática, en cuarto básico, en sexto básico, en segundo medio. Y ustedes observan que no hay diferencia entre hombres y mujeres. De hecho, lo dice ahí. No hay diferencias de resultados entre hombres y mujeres en las pruebas de matemática del CIMSE. El CIMSE es una prueba estandarizada, pero no es competitiva. Ni los estudiantes, ni los profesores, ni los padres conocen los resultados individuales de un estudiante en el CIMSE. Se conoce el resultado a nivel de establecimiento. Entonces, pero miren lo que pasa en la PSU de matemática. Siguiente lámina, por favor. Que es una prueba competitiva. O sea, no había diferencias en cuarto básico y sin embargo, o en sexto básico y en segundo medio, sin embargo, en todos los años, tengo aquí hasta el 2018, porque no ha habido resultados, no he incorporado los resultados más recientes, pero siguen siendo ciertos de que los hombres tienen mejores resultados que las mujeres. Y eso es permanentemente a través de los años. ¿Qué pasa en el lenguaje? Siguiente, por favor. En los resultados de Simpson en lectura, las mujeres lo hacen mejor que los hombres, tanto en cuarto básico, en sexto básico, en segundo medio. Eso es bien normal, son resultados que también se dan en otros países. Las mujeres tienen mejores resultados en lectura que los hombres. Pero miren qué pasa en la PSU de lenguaje. La siguiente, por favor. La brecha se desaparece. Y eso tiene que ver, una hipótesis, con enfrentarse a situaciones competitivas con alto impacto. Siguiente, por favor. Entonces, a propósito de eso, hicimos con unos colegas, también de la Universidad de Chile, un análisis para ver si esto, que uno mira en los números, tiene validez estadística, que es lo que importa cuando uno quiere demostrar algo, no solamente mirar los números en bruto, sino tener validez estadística. Y trabajamos con una muestra de mellizos mixtos, o sea, hombre y mujer, que rindieron la PSU entre el año 2015 y el año 2020, o sea, son varias cohortes de mellizos que rindieron la PSU. Y teníamos también resultados del CIMSE de segundo medio, de esos mismos estudiantes, y de cuarto básico. La gracia de trabajar con mellizos es que pertenecen al mismo hogar, entonces todo lo que tiene que ver con hogar está controlado, como decimos cuando hacemos análisis estadístico, o sea, no hay diferencia en términos del hogar, y eso es una ventaja para poder demostrar que los resultados son válidos, ¿no es cierto? Y analizamos entonces la muestra de mellizos mixtos, que son 1800 más o menos mellizos mixtos, y encontramos que la brecha de género a favor de los hombres en matemáticas es mayor en la prueba PSU que en la prueba CIMSE. Que lo mismo que encontramos en los números allí, se da también cuando uno hace un análisis estadístico cuidadoso, de forma de asegurarse que los resultados son válidos. Y el lenguaje, la brecha de género a favor de las mujeres se revierte a favor de los hombres. Entonces, esto que ya les mostré se demuestra también cuando uno hace un análisis más
más cuidadoso estadístico de los resultados, que tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos de amenaza de estereotipo. Siguiente. Entonces, ya para terminar, ¿cómo esto afecta algo que ya empieza a tener efectos en la vida futura de las personas, que es la elección de carreras? Entonces, siguiente. Estos números que están aquí es la cobertura neta en educación superior. ¿Qué es la cobertura neta en educación superior? El porcentaje de personas entre 18 y 24 años, que son la edad que la gente que va, digamos, al día, por decirlo así, está en educación superior en relación a la población de esa edad. Si ustedes se fijan, hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres en educación superior. Desde el 2016 hasta el 2020-2021 también hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres en educación superior. Siguiente. Pero es muy diferente las carreras donde estudian hombres y mujeres. De nuevo, aquí, si miran en el gráfico, la última columna es el total. Y uno puede mirar que las mujeres representan el 55% de la matrícula universitaria. Aquí ya estamos en pregrado universitaria. El primero que les mostré es educación superior en general, o sea, incluye los institutos profesionales, ¿ya? Pero fíjense la diferencia. ¿Dónde están mayoritariamente estudiando las mujeres? En servicios sociales y de salud, en educación. El 70% de los estudiantes de educación son mujeres y solamente el 30% son hombres. En agricultura, 60%. En humanidades y arte, 60%. Y en ciencias sociales y comercial y derecho se empieza a equilibrar entre hombres y mujeres. Pero miren lo que pasa en ingeniería. El 72% son hombres, que es lo que les hablaba antes de las carreras STEM. Lo mismo pasa en ciencias. La mayor parte son hombres. Entonces, hay más mujeres estudiando en educación superior, hay más mujeres estudiando en las universidades, pero lo que estudian las mujeres y lo que estudian los hombres es muy diferente. Dame la próxima, por favor. Esta es otra forma de ver lo mismo. Aquí está entre el 2007 y el 2018 el porcentaje de mujeres en la matrícula de primer año de universidad. Y si ustedes se fijan, la línea verde son las carreras STEM. No alcanza a ser el 30%. Y miren la línea azul, que es salud, y la línea azul oscura, que es educación. O sea, las mujeres están en la universidad, pero están mayoritariamente estudiando carreras que no son del área matemática y tecnológica. Siguiente. Bueno, lo mismo, esto es una obviedad, porque si están estudiando eso, es lo mismo que pasa con las titulaciones, ¿no es cierto? La mayor parte de las titulaciones de mujeres son en salud y servicios sociales y educación, y la mayor parte de las titulaciones de los hombres es en ciencias y en ingeniería, industria y construcción. Siguiente. Entonces, basado en eso, miramos cómo elegían hombres y mujeres carreras, y para eso tomamos un grupo de estudiantes que egresó de cuarto medio el año 2014 y que entró a la universidad en 2015. Y tratábamos de modelar, ya no solamente mirar los datos, como les decía antes, sino tratar de modelar cómo elegían el área y el grupo de universidades al que postulaba en primera preferencia. Y las áreas que consideramos son las que están ahí: medicina y odontología, después otras carreras de la salud, ciencias, ingeniería civil, tecnología, comercio, artes, ciencias sociales y humanidades, derecho y educación. Y las universidades fueron también agrupadas de acuerdo a la selectividad, y luego un grupo de universidades que son las privadas no tradicionales, como la Universidad del Desarrollo, la Universidad de los Andes, la Universidad
Adolfo Ibáñez, esas son las que están en el grupo de las actividades no tradicionales. Siguiente. Entonces aquí lo que estoy graficando es el promedio de estudiantes que son idénticos en todo, idénticos en los resultados de la PSU, idénticos en las notas del colegio, idénticos en lo que pasaba en su casa en términos del nivel socioeconómico del hogar, el ingreso de los padres, la educación de los padres, idénticos en todo, porque es el promedio. La única diferencia es mujer-hombre. Y esto es la probabilidad de postular a carreras. En medicina y odontología son poquitos, entonces las diferencias son menores. Pero miren en otras áreas de la salud. Las mujeres tienen un 28% de probabilidad de postular a salud y los hombres solamente un 7%. Y miren lo que pasa en ingeniería civil. Las mujeres tienen un 12% de probabilidad de postular a ingeniería civil y los hombres un 37%. Y lo otro donde hay harta diferencia es en educación, las mujeres un 15% y los hombres un 9%. Y en tecnología, los hombres 20% y las mujeres 8%. Entonces, aquí lo que está, si yo digo que aquí los resultados PSU son similares, las notas de la enseñanza media son similares, todo, lo que está diferenciando la forma de escoger tiene que ver con las preferencias. Pero las preferencias son socialmente construidas, porque es a lo que uno le enseñaron cuando chico, los juegos que jugó, qué hacía con su papá, con su mamá en términos de entretención, si jugaba videojuegos o no jugaba videojuegos. Por ejemplo, está comprobado que el juego de videojuegos desarrolla todo el análisis espacial y eso tiene algunas ventajas para el área científica, por ejemplo. Siguiente. Bueno, esto no voy a entrar mucho en detalle, pero para mostrar cómo funcionan las preferencias, el cuadro de arriba muestra cómo cambian las preferencias de hombres y mujeres cómo cambia la probabilidad de elegir carreras cuando las preferencias de hombres y mujeres se igualan, y se igualan respecto del promedio. Y si ustedes se fijan, la diferencia en salud disminuye fuertemente, tanto para el caso de parámetros de las mujeres como de los hombres. Lo mismo en ingeniería civil. O sea, cuando en el fondo lo que estoy diciendo es que como las preferencias son construidas socialmente, si nosotros les damos opciones, mostramos a los niños desde pequeños distintas opciones y que tanto hombres como mujeres pueden estudiar diversas carreras, obviamente que el resultado puede ser distinto en términos de elección de carrera. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay importantes diferencias entre hombres y mujeres respecto de las carreras que eligen, donde las mujeres postulan mucho más a salud, por ejemplo, educación, y los hombres mucho más a ingeniería y tecnología. Pero esto de nuevo es una construcción que tiene que ver con las experiencias que uno tiene desde pequeño, desde a qué lo expone tanto el colegio como el hogar, en términos de cuáles son las opciones que uno puede tener. Ahora, cuando uno piensa en reducir la brecha, un ejercicio que nosotros hicimos, dijimos, bueno, a lo mejor el esfuerzo de reducir las brechas puede terminar que perdamos talentos en el área científica o en el área en matemática, y no es así, en términos de que mujeres muy talentosas no postulan esas áreas por características que tienen que ver más con los estereotipos de género de los que hemos estado hablando que con sus capacidades. Siguiente. Entonces, ¿por qué esto es relevante? El siguiente. Porque efectivamente termina ocurriendo que las mujeres acceden a carreras que tienen menos empleabilidad y salarios más bajos. Ya les voy a mostrar datos de eso que estoy hablando. Y por tanto, si uno quiere reducir brechas, por ejemplo, reducir brechas de salario, es importante que las mujeres puedan también acceder a carreras externas. Hay estudios que muestran
que esto no es solamente algo que beneficia a las mujeres, sino que beneficia a la sociedad en su conjunto. Porque efectivamente, cuando las personas, hombres y mujeres, eligen tan estereotipadamente sus carreras, se pierden talentos. Se pierden talentos de mujeres en las carreras STEM y se pierden talentos de hombres en carreras que hoy día están muy feminizadas. Por ejemplo, en educación, en otras áreas de la salud. Y eso al final es malo para el país, no solamente para las personas. Hay un estudio que muestra que si nosotros logramos más equidad de género y hay un aumento en la participación laboral femenina, que siempre en Chile ha sido relativamente baja y ahora después de 2 años de pandemia está muy golpeada la participación laboral femenina, tiene un efecto significativo sobre el crecimiento de los países. Y no solamente sobre el nivel de crecimiento, sino que de un crecimiento que es más inclusivo en los países. Siguiente. Aquí lo que les decía de los ingresos. Fíjense, son datos de Comunidad Mujer basados en los datos que tiene el Ministerio de Educación respecto de lo que pasa en las distintas carreras. Están separados en carreras masculinizadas, carreras equilibradas y carreras feminizadas. Mire cómo funcionan los ingresos, la diferencia. Entonces es como la diferencia, por decir un ejemplo, en las carreras masculinizadas obviamente está computación, está ingeniería, está tecnología. En las carreras feminizadas está otras áreas de la salud y educación. Entonces, no es irrelevante que las mujeres no elijan esas carreras, porque efectivamente afecta sus ingresos. Hay unas poquitas diferencias de género en los montos, pero son menores. Las diferencias grandes son entre los tipos de carrera. Siguiente. Y esto, por cierto, tiene que ver también con dónde trabajamos mujeres y hombres. Si ustedes se fijan, estos son datos de la Encuesta Nacional de Empleo, del INE. En construcción, minería, transporte y logística, prácticamente no hay mujeres. 10% mujeres, 8% mujeres. Y abajo, en educación, salud y servicio doméstico, está muy fuerte la participación de mujeres. 70%, 89% en servicio doméstico. Luego está algunas áreas que son también mayoritariamente de hombres, como electricidad, gas y agua, información y comunicación, industria manufacturera, y luego unas poquitas, que son las que están marcadas en verde, donde está más equilibrado la participación. Y lo que ocurre en la realidad es que estas carreras, estas digamos, áreas que están más masculinizadas, son áreas que tienen mejores ingresos, que salarios, digamos, que las áreas que están feminizadas. Entonces, importa, ¿ya? Importa lo que nosotros lo que estamos mirando. Siguiente. Entonces, solamente para terminar y después escuchar las preguntas de ustedes, ¿qué es lo primero que uno tiene que pensar? Que estos sesgos son inconscientes, como les decía antes, y todos los tenemos los hombres y los tenemos las mujeres. Entonces, algo importante hacer es tomar conciencia de que tenemos estereotipos, tenemos sesgos en la forma como nos aproximamos a distintas situaciones. Segundo, es importante, y esto es una tarea de los profes y una tarea de los padres y madres, que tiene que ver con ofrecerles a los niños y a las niñas desde muy temprano opciones diversas. Y eso, como les decía antes, tiene que ver con los juguetes que regalamos, los juegos que jugamos, los programas de la tele que les mostramos. Entonces, la idea es poder enfrentar a niños y niñas a distintos tipos de vocaciones y no pensar de que porque es hombre entonces es bueno para esto y las mujeres no, o al revés, que las mujeres son solamente buenas para algunas áreas humanísticas y no los hombres. Es importante también que estas cosas se incluyan en las mallas curriculares de las carreras de pedagogía, en todo lo que tiene que ver con formación en servicio de los profes,
Y también en los materiales educativos, en los textos escolares, en todos los materiales educativos, tener mucho ojo. El Ministerio de Educación tiene una especial preocupación hoy día en Chile por evitar cualquier tipo de estereotipos, no solamente de género, sino que cosas que tienen que ver con raza, cosas que tienen todo tipo de estereotipos, en el sentido de que a veces un dibujo en un libro de texto, donde por ejemplo el médico, están hablando de temas de salud y el médico es hombre y la enfermera es mujer, eso ya está estableciendo un estereotipo. Entonces eso hay que tener súper cuidado de que no hagamos ese tipo de cosas, ¿ya? Y para eso, como decía, hay que partir primero teniendo conciencia del tema y luego preocupándose de que no estemos promoviendo eso. Y en general, la idea es poder facilitar que las mujeres tengan acceso a cargos de poder. Ahora, por ejemplo, el viernes va a jurar el nuevo gobierno y hay muchos más ministras que ministros. Eso es una súper buena señal para los niños y para las niñas. Son cosas así que van, cuando la presidenta Bachelet fue elegida presidenta, fue una muy buena señal. Las niñas pensaron, yo también puedo ser presidenta de Chile. Son cosas en que el país va avanzando y vamos entregando señales que son muy importantes, porque como les decía, y con esto termino, estos estereotipos son construidos socialmente. Y entonces tenemos que también desconstruirlos socialmente. Bueno, muchas gracias y quedo atenta. Ahí sí. Chiquillos, tenemos cable, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta y puede bajar aquí y acercarse, por favor, levante la mano y se acerca aquí, por favor. Preguntas, opiniones, lo que sea. Yo tengo una pregunta basándome en lo último que dijo, como en los ejemplos de los niños, las fotos con el doctor hombre y la enfermera mujer, ¿cómo no caer al revés? O sea, si empezamos a poner puras doctoras y puros enfermeros, ¿cómo como quizás no nos vamos a dar cuenta y vamos a caer como en el estereotipo al revés, como vamos a invertir los roles? No más. Súper buena tu pregunta, porque no se trata de invertir los roles. Yo creo que eso es muy importante. Si a usted, mi presentación les dejó la idea de que se trata de invertir los roles, lejos de eso. Se trata de tener mucho cuidado en no asignar roles de este tipo en función del sexo, del género de las personas. Entonces, tenemos que tener cuidado exactamente en no irnos hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que siempre tener equilibrio en esto. Y lo digo súper claramente porque efectivamente a veces la sensación da que esto es como un péndulo que va hacia el otro lado. No, se trata de equilibrar. Y parte del equilibrio, por ejemplo, es lo que yo decía hace un rato, que no solamente hay que ocuparse de las niñas, hay que preocuparse de los niños. ¿Por qué un niño no puede estudiar enfermería? ¿Por qué un niño no puede estudiar trabajo social? ¿Por qué un niño no puede estudiar para educador de párvulos? Obviamente que sí, pero en nuestra sociedad hay muy poca presencia de hombres en esas carreras y se pierden talentos, así como dije que se perdían talentos de mujeres en áreas STEM, se pierden talentos de hombres en esas carreras. Entonces, el llamado es a eso, es a invitar a hombres y mujeres a descubrir sus vocaciones sin estereotipos. Sí, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Puede bajar, por fin? Mi pregunta es,
yendo al área que está más polarizada, que es ingeniería. Si lo gusto preferencias son construcciones sociales, ¿qué hace de diferente ese 12% de mujeres a las demás que escogieron otro tipo de carreras? Mira, gracias por tu pregunta también. Yo creo que ese porcentaje de mujeres que escogió ingeniería probablemente está muy reforzada respecto de sus capacidades y tenían buenos resultados probablemente, pero además muy reforzada. Pero les cuento un ejemplo respecto de ingeniería que yo creo que es interesante. Como vieron, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde está la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y hace unos años, yo diría el 2014, si no me equivoco, había en primer año de ingeniería un 18% de mujeres, nada más, 18-19% de mujeres, estudiantes mujeres. Y ese año las autoridades de la universidad, en conjunto con las mujeres, las profesoras mujeres, tomamos la iniciativa de tener un cupo especial para mujeres. ¿Qué significa un cupo especial para mujeres? Que luego del puntaje de corte, de ingreso, las 40 mujeres siguientes que estaban en la lista después del puntaje de corte entraban. Al principio hubo bastante ruido con eso. Sobre todo muchos hombres se quejaban de por qué las mujeres van a entrar con menor puntaje, etc. Ahora, no sé cuán conscientes estaban ustedes, pero los 40 puntajes que siguen, las diferencias en puntaje son mínimas, son centésimas a veces, son muy pequeñas. Bueno, y ese programa, que se llamaba Más Mujeres para Ingeniería y Ciencia, fue exitoso, fue muy exitoso. De hecho, ese mismo año que se aplicó por primera vez esa cuota de mujeres, entraron más mujeres por sobre el puntaje de corte. O sea, de ese porcentaje que entró adicional de mujeres, estaban las 40, por cierto, pero sobre el puntaje de corte hubo mucho más mujeres que postularon a ingeniería. Y eso es porque de alguna forma mandamos la información de que queríamos mujeres, de que las mujeres eran bienvenidas, y por tanto postularon a las mujeres. A lo mejor eran mujeres que si no habrían postulado, estoy inventando esto, a ingeniería comercial, pero dijeron no, en ingeniería en la Chile quieren más mujeres, y postularon. Y pasamos nosotros a tener, y esto es algo que se ha ido aumentando en el tiempo, ahora son 55 el cupo de mujeres, y ha sido súper exitoso en dos sentidos. Uno, que pasamos de tener 19% de mujeres en primer año a tener 30%, y a veces en algunos años hasta 33% de mujeres entrando a ingeniería en primer año. Y exitoso, en el segundo sentido exitoso, es que a estas mujeres que entraron les va igualmente bien que al resto que entró por sobre el puntaje de corte. Entonces ha sido una política súper exitosa, y que tiene que ver, no sé si estoy contestando tu pregunta, pero tiene que ver con señales que tú puedes dar. ¿Te fijas? Claro, las mujeres que entraban antes eran mujeres muy seguras y con muy buenos resultados, que postulaban igual, pero había una masa de mujeres que podrían haber postulado y que no lo hacían. Y nosotros de alguna forma con esa política las invitamos a postular, y eso ha sido bien importante, bien importante. También lo hemos hecho con las académicas mujeres, que hemos ido aumentando. En esa época que yo les estoy contando, éramos 12% de mujeres, el cuerpo académico de ingeniería en 12%, y hemos ido aumentando con políticas especiales para contratar más mujeres académicas en ingeniería, que es importante por el modelo de roles. O sea, si hay más mujeres académicas, también hay más estudiantes que quieren ir a ingeniería. Bueno, chiquillos, si no hay más preguntas, para cerrar esta primera charla, bueno, agradecerle a Alejandra lo interesante de... ¿Tiene una pregunta usted? Ya, apúrese.
una pregunta sobre la gente mayor ya, tiene la costumbre, o sea, más los abuelos, eso sí, que a la mujer se le ven el estereotipo para ir en la casa. Yo, en mi casa mi abuela es así, un poquito. ¿Y cómo le puedo inculcar eso a él? Porque varias gente así tiene inculcado eso que las mujeres de la casa. Y si yo le explico esto no me va a entender muy bien, no, él va a ser a la antigua. Esa es mi primera pregunta y tengo otra, pero es muy desviado el tema. Pero ¿por qué la guerra ahora Rusia con Ucrania sacan a las mujeres y a los niños y a algunos hombres no? ¿Por qué los hombres los mandan a la guerra? Respecto de las generaciones mayores, es algo que está muy enraizado, entonces no es tan fácil. Yo creo que la forma de hacerlos conversar y darle ejemplos de cómo las mujeres pueden hacer otras cosas también, pero mucho tiene que ver con conversar, porque eso es lo que hace tomar conciencia. Ahora, yo creo que es más difícil que las personas mayores cambien sus comportamientos, pero por lo menos esta conversación es interesante. Tú le puedes contar a tu abuelo, no le vas a decir, mira, la profe había hecho todos estos estudios, no, pero puedes decir, mira, he ido aprendiendo de que tanto hombres como mujeres pueden hacer las mismas actividades, están capacitados y capacitadas para hacer las mismas actividades. Y no solamente las mujeres hacer las labores de cuidado, ¿no es cierto? El estereotipo típico de las generaciones de tus abuelos y mis padres era que las mujeres están en la casa, en lo doméstico, en las labores de cuidado, en lo privado, y los hombres en lo público, en las labores, digamos, hacia afuera y en el poder, en las labores de poder. Entonces, efectivamente es difícil cambiarlo, pero yo creo que siempre conversando uno puede abrir nuevos horizontes, aunque las personas sean mayores. Y decir, mira, fíjate, ahora hay mujeres ministras, hay mucho más mujeres ministras. Cuando recién el presidente electo Boric eligió su equipo de ministros y ministras, no sé si ustedes vieron que corrió una foto de los ministros y las ministras del primer gabinete del presidente Elwin en el año 90 y de este gabinete. En el gabinete del presidente Elwin había una ministra, todos eran ministros, y ahora más ministras que ministros. Entonces han ido cambiando los tiempos, y los tiempos han ido cambiando porque todos, me incluyo, vamos tomando conciencia, vamos dándonos cuenta, y darse cuenta es hablar, conocer, mostrar, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Respecto del tema de la guerra, claro, todavía ahí hay un estereotipo, tiene que ver también con cosas físicas, con capacidad física, ¿no es cierto? Que eso efectivamente muchas veces es distinto, la mayoría de las veces es distinto entre hombres y mujeres, pero fíjate que, yo no sé si has visto que en Ucrania hay mujeres que se han quedado también. A las mujeres no las obligan, porque solamente los hombres de ciertas edades son los que se tienen que quedar necesariamente, pero hay mujeres que se han quedado luchando en la guerra. O sea, eso también está cambiando. Hace unos años atrás yo creo que no habríamos visto ninguna mujer que tome la opción de quedarse, pero efectivamente todavía ahí hay parte estereotipo y hay parte que tiene que ver con capacidad física, con preparación física, más que capacidad física, con preparación física, porque obviamente una mujer que se entrena también es capaz de desarrollar, digamos, capacidad física, pero efectivamente eso es un hecho, ¿sí? Pero hay mujeres, fíjate, en la televisión hace como una semana atrás vi un programa que hablaba exactamente de eso, de las mujeres que se estaban quedando ahora, son pocas, de hecho daba para un programa de tele, porque si fueran, pero eso era impensado también antes. Bueno, muchas gracias por su atención, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, chiquillos. Bueno, agradecerles de nuevo a ustedes por venir, por quedarse, Alejandra, por
por la inspiración que nos entrega en sus charlas y quedarme con un poco de lo que decía Alejandra. Cuando se planifican estas charlas para ustedes, es porque buscamos que ustedes se queden en su cabeza con la idea de que acá no estamos haciendo que el péndulo vaya de un lado hacia el otro, sino que queremos que se equilibre y ustedes también sientan, deconstruyan sus propias ideas y ustedes también sientan que pueden desarrollar todo su potencial, todas sus potencialidades y que ningún sesgo de género o estereotipo se los impida. Y además de eso, también, como decía Alejandra, el primer lugar en donde podemos partir por luchar en contra de estos sesgos de género es en nosotras mismas, en nosotros mismos, en deconstruir estas ideas, y eso se logra sola y únicamente si somos capaces de mostrarlo y de ponerlo así como sobre el tapete y decir, chiquillos, esto está pasando, veamos qué podemos hacer. Así que bueno, esta semana, estas charlas, como lo dije al principio, están organizadas en torno a la conmemoración del 8 de marzo, que es mañana. Vamos a tener otra charla el 9 de marzo, que es con una constituyente que nos va a venir a contar los avances que ha habido en género y en educación en la Convención Constitucional. Se pueden inscribir en la página del colegio en el mismo link. Y el 10 vamos a tener otra interesante charla también con un académico de la Universidad de Chile sobre diversidades y disidencias sexogenéricas, en donde también vamos a llamar a cuestionar, en donde también vamos a llamar a que las personas sienten que se pueden desarrollar en todo su potencial sin la necesidad de responder a un sesgo. Así que Alejandra, te agradezco de nuevo tu excelente exposición y tu disposición para estar aquí y enseñarnos mucho. Muchas gracias. Gracias.